Entonces recordemos que ayer revisamos generalidades de las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Nuevamente, los portales de entrada, las etapas de la enfermedad infecciosa, terminología como hospedero, fómites, recordamos, ¿cierto? Y también fuente de enfermedad. Y vamos a comenzar a revisar una terminología que será de mucha utilidad para nuestra actividad profesional futura. Hubo un consenso en el año 92, recordamos esa fecha, ¿cierto? Uno de los varios consensos, donde se delinearon, ¿cierto?, las terminologías que es prudente, correcto y necesario utilizar en relación a enfermedades infecciosas. Porque previo a esta conferencia, recordamos, un problema muy habitual en la práctica clínica era la falta de precisión a la hora de definir, de entender algunos conceptos. Entonces la idea es que hablemos todo un lenguaje común, ¿cierto?, en relación a la diferente terminología que vamos a encontrarnos en los pacientes, ¿cierto?, con enfermedades infecciosas. Y ayer comenzamos a revisar este término, recordamos, ¿cierto?, el término bacteremia. Y definimos bacteremia como la presencia de bacterias viables en la sangre. Y dijimos que la bacteremia no es sinónimo de infección, por cuanto definimos infección como la llegada de microorganismos, de gérmenes, acompañadas de multiplicación, penetración y daño. Recordamos eso, ¿cierto? Y acá en bacteremia solamente nos referimos a la presencia de bacterias viables en la sangre. Si hay presencia de virus en la sangre, lo llamaremos viremia. Si hay presencia de parásitos, lo llamaremos parasitemia. Si hay presencia de hongos, lo llamaremos fungemia. Sin embargo, la bacteremia en rigor no es sinónimo de infección, como, ¿cierto?, hace mucho tiempo atrás se pensaba y se consideraba. Entonces, con bacteremia solamente queremos referirnos a la presencia de bacterias viables en el torrente sanguíneo. Porque también dijimos, ¿cierto?, que en rigor en nuestro día a día tenemos bacteremias transitorias. En el uso, recordemos, del cepillo de dientes, ¿cierto?, en nuestro aseo bucal diario, dijimos, ¿cierto?, que las cerdas del cepillo de dientes nos erosionan, ¿cierto?, nos provocan heridas a nivel de las encías y eventualmente paso de bacterias, de microorganismos que viven en nuestra cavidad bucal hacia el torrente sanguíneo. Es un paso transitorio de microorganismos al torrente sanguíneo. O en el contexto de extracciones dentarias, instrumentalización que realizamos, ¿cierto?, eventualmente con algunos pacientes, es decir, observamos bacteremias transitorias, sin que esto necesariamente sea sinónimo de infección. Por cuanto nuevamente repetimos la definición de infección, llegada de microorganismos acompañada de multiplicación, penetración y daño. Y es importante también, ¿cierto? Y lo recordamos, llegada de microorganismos acompañada de multiplicación, penetración y daño. Y nuestro organismo, ante la llegada de estas noxas, recordamos, ¿cierto?, noxas biológicas, va a desencadenar una respuesta. Y recordamos que la respuesta de nuestro organismo, secundaria a la acción de una noxa, de un agente perjudicial, de un agente lesivo, se denomina inflamación. Entonces llegan los microorganismos, noxas biológicas. Recordamos que microorganismo lo definimos como un ser viviente, ¿cierto?, diminuto, con una estructura biológica muy determinada. Por lo tanto, llegan estos microorganismos, son noxas biológicas, y nuestro organismo, como respuesta a la acción de estas noxas, genera una respuesta denominada inflamación. Y acá surge, recordamos, ¿cierto?, la primera definición y el primer término que es muy importante considerar, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS, que lo definimos, recordamos, como una reacción inflamatoria generalizada cuyas primerísimas causas serán las causas infecciosas. Es decir, la infección será la primera causa y la más común de las causas del desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. Pero no es la única, ¿cierto? Porque también dijimos ayer que hay otras causas que nos pueden también condicionar el desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica del SIRS. Y dijimos que las pancreatitis,
la isquemia de cualquier órgano y tejido, los grandes quemados, las hemorragias, las enfermedades autoinmunes y los politraumatismos pueden también generar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, siendo la primera causa y la más común de las causas las infecciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, si ya estamos analizando y estudiando SIRS, debemos decir también que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se puede desencadenar secundaria a otras causas, como por ejemplo, nuevamente repetimos, ¿cierto? Isquemia, grandes quemados, hemorragias, pancreatitis, enfermedades autoinmunes o politraumatismos. En rigor, podríamos definir 7 causas, ¿cierto?, del desarrollo o que pueden condicionar el desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. Y dijimos que el SIRS se manifiesta con 2 o más de los siguientes signos, es decir, si la persona tiene 2 o más de los siguientes signos, ya podríamos establecer el diagnóstico de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si tiene temperatura sobre 38 grados o bajo 36 grados Celsius, si la frecuencia cardíaca es superior a 90 latidos por minuto, si la frecuencia respiratoria es superior a 20 por minuto, o un recuento de glóbulos blancos sobre 12.000 o bajo 4.000 por mililitro de sangre. Por lo tanto, si una persona presenta 2 o más de estos signos, ya tenemos, ¿cierto?, eventualmente el sustento para determinar, ¿cierto?, nuestra hipótesis diagnóstica como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, si tenemos un paciente politraumatizado y presenta fiebre de 40 grados, por ejemplo, y una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, tendrá SIRS. Si tenemos un gran quemado, por ejemplo, y tiene una frecuencia respiratoria de 40 por minuto y un recuento de glóbulos blancos de 20.000 por ml de sangre, diremos que tiene un SIRS, secundario en este caso, ¿cierto?, a su patología de gran quemado. Es decir, con 2 o más de estos signos, ¿cierto?, nos vamos a plantear que la persona tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. Septicemia es un término que ustedes van a escuchar, ¿cierto?, que se sigue utilizando a pesar, ¿cierto?, que la conferencia y el consenso nos aconseja que no utilicemos este término septicemia, porque es un término ambiguo, ¿cierto?, eventualmente que se utiliza y no sabemos con certeza si cuando nos referimos a septicemia nos estamos refiriendo a bacteremia o a sepsis o a ambas, ¿cierto? Entonces es un concepto, una definición confusa y se recomienda evitar su uso en el futuro, a pesar de que ustedes lo van a seguir escuchando, ¿cierto? Tal vez de los profesores o tal vez en su actividad clínica, ¿cierto? Lo van a seguir escuchando, pero estamos homologando, ¿cierto?, otra terminología. Por lo tanto, se aconseja evitar la utilización, ¿cierto?, del término septicemia, básicamente porque es un término algo confuso y ambiguo. Pero sí, ¿cierto?, utilizamos el término sepsis. En su momento definimos sepsis como una infección generalizada. Y ahora, ¿cierto?, vamos a definir sepsis como un SIRS secundario a una infección. Es decir, si la persona tiene una infección y en conjunto con estos SIRS, con 2 claramente de los signos que ya comentamos en su momento, vamos a decir que la persona tiene una sepsis. Es decir, requiere la presencia de 2 o más criterios de SIRS, es decir, un SIRS claramente, porque si tiene 2 criterios de SIRS, lo vamos a establecer como SIRS, y ser secundaria a una infección. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, una infección urinaria y tiene 40 grados de fiebre y una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, vamos a decir que tiene una sepsis secundaria al foco urinario. Si una persona tiene una amigdalitis, ¿cierto?, y tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto, y tomamos un examen de sangre y nos arroja 18.000 glóbulos blancos por ml de sangre, vamos a decir que la persona tiene una sepsis, en este caso secundario a su proceso infeccioso amigdaliano.
Si la persona tiene, por ejemplo, una sinusitis y tiene 39,5 grados de temperatura y tiene, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 50 por minuto. Vamos a decir que la persona tiene una sepsis secundaria a un foco infeccioso, en este caso a nivel sinusal. Es decir, la sepsis la definimos como un SIRS secundario a una infección. O mejor dicho, un SIRS debido a una infección, ¿cierto? Un SIRS cuyo gatillante sea un proceso infeccioso. Bastante amigable el concepto, ¿cierto? Antes nos complicamos definiendo sepsis, hablamos eventualmente de microcirculación, hablamos de hipoperfusión, una serie de situaciones que también vamos a analizar, pero la definición correcta de sepsis sería SIRS debido a una infección o un SIRS secundario a un proceso infeccioso, que va a requerir la presencia de 2 o más criterios de SIRS, claramente, y ser secundaria a una infección. Entonces tenemos la definición de infección, la definición de bacteremia, la definición, ¿cierto?, de SIRS, la definición de sepsis. Y también en medicina vamos a encontrar, ¿cierto?, una definición muy importante, que es la definición de sepsis grave. Sepsis grave. Es una sepsis cuya definición ya tenemos, ¿cierto?, previamente establecida, que cursa con alteración de la perfusión orgánica. Perfusión orgánica, ¿cierto?, es irrigación, con hipoperfusión, mejor dicho, perfusión orgánica débil o hipoperfusión, y uno o más de los siguientes signos. Entonces, la sepsis grave la entendemos como una sepsis que cursa con alteración de la perfusión orgánica. Ahí vamos a hablar de una hipoperfusión tisular, hipoperfusión de los tejidos, es decir, una mala irrigación de los tejidos. Si hay una mala irrigación, ¿cierto? El tejido y por ende los órganos no van a recibir oxígeno y nutrientes, ¿cierto? Lo que dificulta la llegada, la entrada, si ustedes así mejor lo entienden, de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces la sepsis que cursa con alteración de la perfusión orgánica, una hipoperfusión tisular, es decir, entrada escasa de oxígeno y nutrientes a las células, lo vamos a definir como una hipoperfusión tisular y uno o más de los siguientes signos. Entonces, si el paciente tiene una sepsis y además tiene un ácido láctico en sangre superior a los 2 milimoles litro, o si presenta oliguria, recordemos que oliguria es orinar poco, ¿cierto? Orina escasa, inferior a 30 ml/hora, o alguna alteración, ¿cierto?, mental aguda, una hipoperfusión, a nivel cerebral, que el paciente esté agitado, que esté confuso, ¿cierto?, que esté obnubilado, que esté desorientado o que presente una desorientación tiempo y espacio. Entonces, si tenemos un paciente con una sepsis y notamos que este paciente detectamos está orinando poco, inferior a 30 ml/hora, o que está confuso, que está agitado, ¿cierto?, que está desorientado en tiempo y espacio, y además le tomamos un examen de sangre y detectamos un nivel de ácido láctico superior a los 2 milimoles litro, vamos a decir que la persona tiene una sepsis grave. Entonces, esa es la finalidad, ¿cierto? Sepsis, SIRS secundaria a una infección. Pero si tenemos un paciente hospitalizado, por ejemplo, con una bronconeumonía, está hospitalizado un niño o un adulto, ¿cierto?, con una bronconeumonía, empieza con fiebre de 40 grados y una frecuencia cardíaca de 120, vamos a decir que tiene una sepsis. Y si a eso le agregamos, ¿cierto?, que está confuso, que está desorientado, que tiene oliguria, orina inferior a 30 ml/hora, y tomamos un examen de sangre y nos arroja, ¿cierto?, un ácido láctico en sangre superior a los 2 milimoles litro, vamos a definir, ¿cierto?, el diagnóstico de sepsis grave. En rigor, acidosis láctica, ácido láctico, ¿por qué se eleva, cierto? Interesante considerar por qué se eleva el ácido láctico en un paciente con sepsis. La hipoperfusión tisular, que la definimos, ¿cierto?, como la llegada y entrada nula o escasa, ¿cierto?, o deficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos,
en situaciones de hipoperfusión, en nuestro organismo, ¿cierto? En condiciones de hipoperfusión se va a agotar los depósitos, se agotarán, mejor dicho, los depósitos celulares de ATP. Entonces, en condiciones de hipoperfusión, se agotarán los depósitos celulares de ATP en nuestro organismo. Y esto condiciona o condicionaría, ¿cierto?, eventualmente la estimulación de una vía glucolítica anaerobia. Poco oxígeno, ¿cierto? Medio anaerobio. Por lo tanto, en condiciones de hipoperfusión, de poco nutriente y particularmente poco oxígeno, se van a agotar los depósitos celulares de ATP. Esto condiciona la estimulación de la vía glucolítica, ¿cierto? Recordamos anaeróbica, con la estimulación, con el aumento, mejor dicho, de la producción de piruvato. Recordamos, ¿cierto? En nuestra clase de química, de bioquímica, el piruvato. Entonces, hipoperfusión, se agotan los depósitos celulares de ATP. Se estimula la vía glucolítica anaerobia y esto condiciona aumento en la producción del piruvato. Y recordamos en una definición muy simple, ¿cierto?, que el piruvato es el producto final de la glucólisis. Y la glucólisis, recordamos, es el primer paso en la respiración celular, en toda respiración celular en rigor. Entonces, en condiciones de hipoperfusión, se agotan los depósitos celulares de ATP, se estimula la vía glucolítica anaeróbica, aumenta la producción de piruvato. Y el piruvato, recordamos, es el producto final de la glucólisis, y la glucólisis tiene gran importancia en toda respiración a nivel celular. Aumenta la producción de piruvato y este piruvato posteriormente, ¿cierto?, se produce una oxidación del piruvato, se transforma en lactato, ¿cierto? Y este lactato también, recordamos, es muy importante, lo definimos en el torrente sanguíneo, en el organismo, ¿cierto? Y vamos a detectar que está elevado. Entonces se aumenta, ¿cierto? Dijimos, aumenta la cantidad, la producción del piruvato. Posteriormente se presenta una oxidación del piruvato y transformación del piruvato en lactato, el cual aumenta en nuestro organismo y lo podemos, ¿cierto?, detectar en el torrente sanguíneo. Entonces, muy importante, ¿cierto? Sepsis y definición de sepsis grave. La sepsis grave cursará con hipoperfusión, con manifestaciones de hipoperfusión tisular, hipoperfusión de los tejidos, mala llegada de oxígeno y de nutrientes. Y la persona con una sepsis podría presentar alguna alteración a nivel mental, estará confusa, estará agitada, estará desorientada, orinará poco, inferior a 30 ml, y si determinamos el nivel de ácido láctico en sangre, este estará, ¿cierto?, sobre los 2 milimol litro. Se estila, ¿cierto?, y se solicita mucho ácido láctico en sangre en pacientes que tienen procesos infecciosos, ¿cierto?, porque es un marcador muy importante de sepsis. El ácido láctico, en conjunto con la procalcitonina, pero particularmente el ácido láctico, es en rigor, ¿cierto?, un marcador muy importante de sepsis. Y dijimos, ¿cierto?, que se eleva el ácido láctico porque en condiciones de hipoperfusión, vamos a repetir esa idea, en condiciones de hipoperfusión se agotan los depósitos celulares de ATP, se estimula en conjunto con esto la vía, recordamos, anaerobia glucolítica, aumentando la producción del piruvato. Y dijimos que el piruvato es muy importante para la respiración celular, ¿cierto? Es el producto final de la glucólisis y la glucólisis cumple un gran rol en la respiración celular. Aumenta el nivel, ¿cierto?, de la producción del piruvato. Este piruvato posteriormente se desencadena un proceso de oxidación y se transforma en lactato. Y es lo que detectamos, ¿cierto?, en el organismo de un paciente con una sepsis grave. Shock séptico, importante, ¿cierto?, término, a pesar de que analizaremos después en una clase de shock todos los tipos de shock, ¿cierto? Pero en el contexto de sepsis, también indirectamente y tangencialmente hablamos del shock séptico. Es una sepsis grave, sepsis o sepsis grave, que cursa con hipotensión.
a pesar, ¿cierto?, que aportamos volumen al paciente, trastornos de la perfusión vamos a observar en el paciente, y el shock séptico lo definimos como una hipotensión sin respuesta. El paciente estará hipotenso, ¿cierto? Administraremos medicamentos para mejorar su presión arterial, hipotensión con una presión arterial baja, fármacos inotrópicos, ¿cierto? Que son eventualmente potenciales medicamentos para elevar la presión arterial, pero no vamos a tener una respuesta adecuada a estos medicamentos. Por eso que hablamos del shock séptico o lo definimos como una hipotensión sin respuesta. Hipotensión sin respuesta en el shock séptico. Hipotensión sin respuesta. Entonces tenemos la definición de infección, de SIRS, sepsis, sepsis grave y shock séptico. Y shock séptico, ¿cierto?, lo definimos como una hipotensión sin respuesta, secundario a la sepsis grave, ¿cierto? Pero también un paciente con un estado de sepsis también puede desencadenar un shock séptico, pero la secuencia más lógica, ¿cierto?, y la que más habitualmente vamos a encontrar en nuestra práctica profesional sería infección, sepsis, sepsis grave, shock séptico. Esa sería, digamos, como la secuencia más habitual y más lógica, ¿cierto?, eventualmente de encontrar en nuestra práctica profesional. Sin embargo, la medicina, ¿cierto?, no es del todo, no es absoluta, ¿cierto?, puede tener algunas variaciones. Y posterior al shock séptico, el síndrome de disfunción multiorgánica, lo que antiguamente conocíamos como falla orgánica múltiple, ¿cierto? FOM, ahora hablamos del síndrome de disfunción multiorgánica, es decir, la disfunción de dos o más sistemas. Es la afección de diferentes órganos, ¿cierto?, en un paciente agudo grave, y eventualmente si es que hay 4 más sistemas comprometidos, la mortalidad será cercana al 100%. Entonces nos planteamos el síndrome de disfunción multiorgánica cuando haya disfunción de 2 o más sistemas. Corazón, riñones, hígado, cerebro, por ejemplo, cerebro, corazón, disfunción, síndrome de disfunción multiorgánica, disfunción de 2 o más sistemas. Y si es que hay 4 o más sistemas comprometidos, ¿cierto?, la mortalidad será cercana al 100%. Es decir, el paciente, ¿cierto?, estará fuera del alcance médico, ¿cierto? Fuera del alcance médico. Cuando tenga compromiso de 4 o más sistemas, en el contexto de enfermedades infecciosas, la mortalidad será cercana al 100%. Entonces la secuencia sería más lógica y que podríamos encontrar con más habitualidad, pero no necesariamente obligatoria, ¿cierto? Infección, SIRS, sepsis, sepsis grave, shock séptico, síndrome de disfunción multiorgánica, que sería, digamos, un cuadro referencial que vamos a analizar en las próximas diapositivas. Este es un cuadrito resumen muy interesante, ¿cierto?, de las definiciones que acabamos de ver. SIRS nos planteamos, ¿cierto?, si el paciente tiene SIRS con 2 de estos 4 signos: fiebre sobre 38, bajo 36, frecuencia cardíaca sobre 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria sobre 20 por minuto y un recuento de glóbulos blancos sobre 12.000 o bajo 4.000, bajo 5.000, ¿cierto?, por mililitro de sangre. Con 2 de estos 4 signos nos planteamos, ¿cierto?, que el paciente tiene un SIRS, cuyas causas, repetimos, pueden ser infecciones, pancreatitis, grandes quemados, politraumatismos, hemorragias, enfermedades autoinmunes. La sepsis la planteamos en un paciente que tiene un SIRS más una infección, o un SIRS secundaria a una infección. Ojalá demostrada desde el punto de vista bacteriológico, ¿cierto? Medicina basada en la evidencia. Si decimos que el paciente tiene una infección urinaria, tenemos, ¿cierto?, en el examen de orina la demostración del proceso infeccioso. Si tiene una infección pulmonar, la radiografía nos arroja esa información, ojalá con una demostración bacteriológica. Entonces la sepsis, o nos vamos a plantear que el paciente tiene una sepsis cuando tenga un SIRS secundario a una infección. La sepsis grave o severa será una sepsis
que curse, recordamos, ¿cierto?, con manifestaciones de hipoperfusión tisular, es decir, que el paciente tenga alguna confusión, recordamos, a nivel de su sistema nervioso central, que esté desorientado, que esté eventualmente con compromiso de conciencia, ¿cierto? Y a eso agregamos oliguria, es decir, que orine poco, inferior a 30 ml, dijimos, y con un aumento del ácido láctico sobre los 2 milimol. Sobre los 2 milimol litros, ¿cierto? Ácido láctico. Y ya podríamos observar en la sepsis, ¿cierto? Ya manifestaciones de hipotensión, es decir, de presión arterial baja, sin ser un parámetro relevante para la sepsis. La sepsis grave severa lo planteamos con ácido láctico sobre 2 milimol, alteraciones de la perfusión cerebral y oliguria, ¿cierto? Que orine inferior a 30 ml hora el paciente. Pero ya podríamos en la sepsis severa observar, ¿cierto?, eventualmente ciertas manifestaciones de hipotensión. Y el shock séptico, ¿cierto?, es una sepsis grave, una sepsis severa, con una hipotensión sin respuesta. El paciente estará hipotenso, un paciente con una sepsis severa, que su presión arterial esté muy baja, ¿cierto? La presión arterial sistólica bajo 90 milímetros de mercurio, nos planteamos una hipotensión sin respuesta. Entonces, SIRS, sepsis, sepsis severa y shock séptico, ¿cierto? Esa es la secuencia que nos interesa y que ustedes internalicen. Nuevamente acá abajo vemos, ¿cierto?, el año 1992, que fue el año del consenso, recordábamos, ¿cierto?, y todos estos términos y conceptos y definiciones que eventualmente nos entregó en ese momento la academia, ¿cierto? Y ahí nos entregaba la definición de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, secundario infección, a pancreatitis, trauma, hemorragias u otros, ¿cierto? Si el SIRS es secundario a una infección, lo denominaremos sepsis. Y sepsis severa y síndrome de disfunción multiorgánica. Es decir, en este cuadrito resumen, ¿cierto? Muy interesante porque vemos la interacción de todos los términos que acabamos de analizar. Infección, SIRS, causas de SIR, incluyendo la infección, SIR secundario a una infección, que lo denominamos sepsis, sepsis severa, trastornos de la hipoperfusión tisular, y el síndrome de disfunción multiorgánica cuando hay compromiso de 2 o más sistemas, pudiendo llegar, ¿cierto?, recordamos, a ser 100% la tasa de mortalidad si es que hay compromiso de 4 o más sistemas. Entonces, este esquema es muy importante, ¿cierto? Porque vemos que de una infección local, recordamos la definición de infección local, acción patógena del germen cerca de la puerta de entrada, ¿cierto? Recordamos la definición de infección local, acción patógena, es decir, multiplicación, penetración y daño del germen cerca de la puerta de entrada. Así definimos la infección local. Y la infección local, por muy banal que pueda parecer, ¿cierto?, puede seguir toda esta cascada, y provocarnos la muerte. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con aquello, ¿cierto? No hay que subestimar ningún proceso infeccioso, ningún microorganismo, por muy banal y mínima que consideremos la infección. Entonces, infección local, acción patógena del germen cerca de la puerta de entrada. Como respuesta, ¿cierto?, a la acción de este germen, de estas noxas, nuestro organismo va a desencadenar una respuesta denominada inflamación. Esta respuesta, ¿cierto?, se puede evidenciar en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, posterior a esto la sepsis, recordamos, ¿cierto?, secundaria a una infección, sepsis grave, sepsis con compromiso, ¿cierto?, eventualmente de la perfusión orgánica, con compromiso, ¿cierto?, de la perfusión orgánica y presencia de hipoperfusión tisular. De la sepsis grave pasamos a un shock séptico, recordamos una hipotensión sin respuesta, y de este proceso se puede recuperar, por supuesto que sí, pero también este proceso nos puede desarrollar el síndrome de disfunción multiorgánica y también nos puede provocar, ¿cierto?, la muerte. Por lo tanto, no hay que subestimar, y en algún eslabón de esta cadena, ¿cierto?, debemos nosotros intervenir con nuestro arte, con nuestras terapias, con nuestros procedimientos, para evitar que de la infección local se desencadene, obviamente, el fallecimiento del paciente.
o intervenimos en infección local, o a nivel de SIRS, o a nivel de sepsis, o a nivel de sepsis grave, de shock séptico, pero en algún eslabón, ¿cierto? Eventualmente esta cadena, de esta cascada, ¿cierto? Debemos ejercer nuestra intervención para evitar que de una infección local el paciente desencadene la muerte, ¿cierto? Claramente. Entonces, infección local, SIRS, sepsis, sepsis grave, shock séptico, síndrome de función multiorgánica, fallecimiento. Entonces, en algún eslabón de esta larga cadena, ¿cierto?, debe ir nuestra intervención. Nos damos cuenta que el paciente tiene una infección local, secundaria infección, lo hablamos de SIRS, si se empieza a comprometer, ¿cierto?, eventualmente ya en su conciencia, si empieza a orinar poco, ¿cierto?, si detectamos que el ácido láctico en sangre está sobre 2 milimol, definiremos que tiene una sepsis grave. Si a la sepsis grave agregamos, ¿cierto?, que tiene una hipotensión, presión arterial sistólica bajo los 90 milímetros de mercurio, y sobre todo si esta hipotensión no tiene respuesta, hablamos de shock séptico, síndrome de función multiorgánica, cuando se comprometen 2 o más sistemas, y la muerte, ¿cierto? Que no es la idea. La idea es que se vayan nuestros pacientes hacia este lado del esquema, ¿cierto? Hacia la recuperación. Nuevamente, ¿cierto? El consenso del año 1992, los académicos, ¿cierto?, que nos plantean y que nos propusieron ya hace más de 20 años atrás la terminología que hemos comentado hasta el día de hoy. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al SIR, ¿cierto? Este esquema nos gusta mucho, por eso que yo se los envié, lo tienen en sus recursos, ¿cierto? Yo se lo envié hace algunos días atrás. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS, secundaria pancreatitis, trauma, grandes quemados, otras, y entre las otras causas, recordamos las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Eventualmente las hemorragias y las isquemias. Si al SIRS le agregamos, o sea, el SIRS, mejor dicho, lo reconocemos con 2 de estos 4 signos, ¿cierto? Hipertermia sobre 38 o hipotermia bajo 36, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca sobre 90 por minuto, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria sobre 20, leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos sobre 12.000, o leucopenia, disminución de los glóbulos blancos bajo 4.000, ¿cierto? Es decir, este es un esquema que claramente nos define los 2 de los 4 criterios de SIRS. Nuevamente, ¿cierto? Para establecer el diagnóstico de SIRS necesitamos 2 de estos 4 criterios: hipertermia o hipotermia, taquicardia, taquipnea, aumento de leucocitos o disminución de leucocitos. Si este SIRS es, o si este SIRS, mejor dicho, es secundario a una infección, este proceso lo denominaremos sepsis. Entonces, si el SIRS es secundario a una infección, y esta infección puede estar gatillada por diferentes microorganismos, virus, bacterias, parásitos, priones u otros, ¿cierto? Entonces, si al SIRS, o si mejor dicho, si el factor, si la causa desencadenante del SIRS es una infección, lo denominamos sepsis. Y la sepsis la definimos como un SIRS secundario a un proceso infeccioso. Profe, ¿Sí? ¿cómo es la presión en un paciente cuando recién tiene SIRS? La Porque presión después cuando tiene el shock séptico la presión le estará baja. hipotenso, claro. Ah, ya, Fundamentalmente, siempre se mantiene así. claro, para que hablemos de que un paciente tiene un shock, no me quiero explayar mucho yo en shock séptico porque, para no confundirlo, ¿cierto? Porque además tenemos una clase de shock, donde vamos a revisar diferentes tipos de shock, pero en rigor el shock lo planteamos cuando el paciente tiene una hipotensión, cuando baja su presión arterial, entre otras manifestaciones, ¿cierto? Tampoco no queremos que se haga la idea de que el shock solamente, ¿cierto? Eventualmente lo vamos a plantear cuando el paciente tenga una hipotensión. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se Ah, ya. escucha. Entonces no, tampoco queremos que ustedes se hagan la idea de que el shock es solamente hipotensión. Hay otras manifestaciones que parten a nivel de la piel, también la oliguria, la hipotensión, muy similar a lo que estamos conversando ahora. Pero en general nos planteamos que el paciente está comenzando a presentar un estado denominado shock
cuando hay una disminución de su presión arterial. Fundamentalmente la presión sistólica. Recordamos que está la presión sistólica y diastólica, ¿cierto? Cuando la presión sistólica, la alta, como ustedes la conocen, ¿cierto?, está inferior, igual o inferior a 90 milímetros de mercurio, ya no estamos planteando que el paciente podría estar comenzando con un estado de shock. Pero el shock lo podemos detectar antes, puede ser que no tengamos un aparato de presión a mano, ¿cierto?, pero sí vamos a detectar por otras manifestaciones que vamos a hablar en su momento en la clase de shock, que es a nivel de la piel, ¿cierto?, observando la piel, tocando la piel del paciente, ya podríamos ir sacando algunas conclusiones en relación al shock. Pero en lo que respecta a tu pregunta, ¿cierto?, el paciente que no tiene un shock podría tener su presión arterial 120/80, 110/80, 120/90, una presión arterial normal. Pero si la presión arterial sistólica comienza a disminuir, nos debemos plantear, ¿cierto?, como primera causa, el hecho de que pueda estar presentando un shock, en este caso séptico, ¿cierto?, porque está el shock cardiogénico, el shock anafiláctico, entre otros, ¿cierto? Entonces, nuevamente, sepsis, Gracias, SIRS. profe. Sepsis es un SIRS, ¿cierto?, secundario a un proceso infeccioso. Y la sepsis severa es una sepsis que va a cursar con hipoperfusión tisular. Fundamentalmente, ¿cierto?, a nivel renal, oliguria, orina escasa, poco pipí, 30 ml hora. A nivel cerebral, un paciente que esté agitado, que esté confuso, que esté desorientado, y aumento del ácido láctico en sangre, ¿cierto?, producto de lo que conversamos, la hipoperfusión tisular, y por el hecho de que se agotan los depósitos celulares de ATP, se estimula la vía glucolítica anaeróbica, ¿cierto?, aumenta la producción del piruvato. El piruvato posteriormente sufre un proceso de oxidación, se transforma en lactato, y por ende este lactato, ¿cierto?, va a aumentar en nuestro organismo, y por ende se puede objetivizar, ¿cierto?, en un examen de sangre, que va a estar, recordamos, el ácido láctico sobre los 2 milimol litro. Entonces, las diferentes manifestaciones de la hipoperfusión, ¿cierto?, compromiso de conciencia, un paciente confuso, desorientado u obnubilado en un estado de semiconsciencia, taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Recordamos una saturación de oxígeno también baja, bajo 90%, una presión, ¿cierto?, eventualmente oxígeno bajo 70 milímetros de mercurio, entre otros. El paciente va a presentar compromiso a nivel hepático, aumento de las transaminasas, de la protrombina, ¿cierto? Va a disminuir la albúmina, va a presentar taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, recordamos, sobre 90 latidos por minuto, hipotensión, disminuye la frecuencia, disminuye la presión arterial bajo 90 milímetros de mercurio, la sistólica, vamos a tener aumento de la presión venosa central, aumento de la presión de los capilares pulmonares, entre otras manifestaciones, ¿cierto? Va a orinar poco, pudiendo llegar a la anuria. De oliguria podría pasar a anuria, ¿cierto?, lo que nos preguntaba en forma muy correcta su compañera. Entonces, de oliguria, de orinar poco, bajo 30 ml hora, podría pasar a no orinar nada, ¿cierto?, la anuria. Y esto va a conllevar al aumento de las bases nitrogenadas en nuestro organismo, ¿cierto? Vamos a hablar de eso en su momento en insuficiencia renal. Van a aumentar las bases nitrogenadas, va a aumentar el nivel de creatinina, ¿cierto?, en nuestro organismo, disminuyen las plaquetas, se produce un aumento del dímero D. El dímero D son fragmentos de proteína, ¿cierto?, que se forman cuando hay un trastorno de la coagulación. Cuando un coágulo de la sangre se disuelve, en otras palabras, ¿cierto?, se van a formar estos fragmentos de proteína que denominamos dímero D, que pueden ser detectados en nuestro organismo. Pero nos interesa internalizar la información, que en condiciones de hipoperfusión tisular nos orientemos en relación de la hipoperfusión, cerebral, donde el paciente estará confuso, desorientado en tiempo y espacio, ¿cierto?, o semi-inconsciente, o una franca inconsciencia, ¿cierto? Pero no seamos tan radicales y categóricos, vamos a decir que el paciente estará confuso. Es decir, si tenemos un paciente hospitalizado con diagnóstico de sepsis, un día martes y vamos el día miércoles, ¿cierto? Y este mismo paciente vemos que está desorientado, que nos pregunta dónde está,
nos pregunta qué día es hoy, ¿cierto? Nos empieza a desconocer, ya debemos sacar como conclusión que de esta sepsis el paciente está desencadenando una sepsis grave, ¿cierto? Porque está empezando a presentar manifestaciones de hipoperfusión cerebral. Y si a eso agregamos que está orinando poco, que orinó muy poco, ¿cierto? Las últimas 24 horas o 12 horas, inferior a 30 ml, y si tomamos un examen de sangre, incluso por propia iniciativa, para detección, ¿cierto?, del ácido láctico en sangre, y vemos que el ácido láctico está en 20, por ejemplo, en 18, en 20, ya tenemos, ¿cierto?, la certeza de que el paciente tiene una sepsis grave. El ácido láctico es muy sensible, ¿cierto?, de mucha importancia y muy sensible en rigor para el diagnóstico de hipoperfusión, eventualmente tisular. Por lo tanto, rápidamente el ácido láctico nos va a dar 4, 6 y ya podemos establecer como diagnóstico una sepsis grave.